Hola, soy Karen Suárez, embajadora de la educación financiera. Genero contenido de finanzas personales y emprendimiento desde el año 2013 a través de medios digitales, de redes sociales y también para diferentes medios de comunicación masiva. Hace 11 años me dedico a hablar sobre educación financiera porque considero muy importante que cuando resolvemos el temita de saber cómo manejar nuestro dinero y cómo lo podemos direccionar, es ahí cuando nos podemos dedicar a lo realmente importante. Actualmente estoy trabajando en varios proyectos que permitan sacar la educación financiera de los medios digitales y accionarlo hacia espacios físicos para que realmente las personas sientan un impacto a través de talleres, de conferencias y sobre todo también de documentos que puedan hacer que tomen mejores decisiones financieras y por consiguiente conseguir así sus objetivos. Bueno, este camino de realizar educación sobre finanzas personales lo inicié en el año 2013, cuando recién me estaba graduando de locución y producción audiovisual, porque creía que esta era una herramienta que las personas tenían que conocer a través de medios digitales. Así que creé mi canal de YouTube y al mismo tiempo empecé a estudiar administración de empresas en la Universidad El Bosque. Ahí empecé a colocar todos los videos de las cosas que aprendía en la universidad y me di cuenta que las personas iban poco a poco aceptando esta información. Y sobre todo por un refuerzo de ver cómo las personas a mi alrededor, tanto familiares como amigos, siempre tenían problemas con el tema del dinero. Pero cuando investigué en redes sociales quién estaba hablando sobre ese tema en el año 2013, me di cuenta que habían, primero, muy pocas personas y segundo, que lo hacían con un lenguaje muy complejo, hablando sobre macroeconomía y de pronto no algo aterrizado al bolsillo, sobre todo al bolsillo de los jóvenes en Colombia, que es un poco mi nicho a quien le quiero apuntar. Así que empecé a realizar videos sobre este tema, empecé subiendo un video a la semana en YouTube y luego se incrementó a 2 y así también pues abrí todas las redes sociales, impactando a las personas sobre cómo pueden tomar mejores decisiones con su dinero con relación a temas como el presupuesto, ahorro, inversión con montos pequeños y comprensión de fenómenos macroeconómicos sobre, por ejemplo, por qué sube o baja el dólar y eso cómo nos afecta. Yo creo que las personas son la mejor fuente de información y sobre todo esa guía que a uno le permite saber qué es lo que tiene que ir aprendiendo. Al inicio, cuando generé los primeros videos de educación financiera, yo pensé que, bueno, lo primero faltaba un lenguaje amable, pero luego las personas igual seguían cometiendo como ciertos errores. Entonces, la consistencia ahí es muy importante, pero segundo, tener mucha retroalimentación de la audiencia, porque uno a veces piensa que lo que más les interesa a las personas es ahorrar y de repente lo que más les interesa es generar dinero, pero sobre todo luego de generar ese dinero, cómo hacer que no se me escurra entre las manos. Así que esos temas me las dan las audiencias a las que impacto, me dan esos temas y yo empiezo a investigar sobre eso a través de libros, a través de cursos, a través de talleres y sobre todo también a través de las experiencias de las personas que me cuentan, mira, por ejemplo, con esta herramienta financiera me fue bien o me fue mal y ahí uno entra a investigar mucho más a profundidad. Creo que siempre es una conversación de doble vía con las personas, en donde yo me informo y también puedo explicarles sobre un tema, pero ellos siempre van a ser los más expertos porque tienen toda esa experiencia condensada a través de diferentes historias. Este inicio en redes sociales fue totalmente experimental. Uno veía como de pronto otros youtubers de humor y de sketches, puntualmente en el año 2013, pues estaban volviendo muy populares y la idea era hacer algo así, pero con temas de educación financiera. De hecho, pasaron muchos años, unos 5 años aproximadamente, hasta que a Colombia llegó el boom de los influenciadores y tuve buena fortuna porque en ese momento no había otro generador de contenido sobre educación financiera destacado, así que por ejemplo las instituciones financieras, las universidades, los bancos en general empezaron a mirar hacia este lado para intentar educar a las personas de una manera diferente y de pronto no por medios tradicionales. Así que fue muy experimental, nunca creí que se pudiera llegar a vivir de las redes sociales, pero finalmente hay una economía alrededor de eso, alrededor de lo creativo y alrededor sobre todo de lo educativo. En este momento estamos intentando hacer algo que eduque, pero también que entretenga, porque eso es lo que un poco le gusta a las redes sociales, es decir, que no, yo no sienta que me están enseñando algo, pero que de paso pues lo estoy aprendiendo. Así que en ese primer momento sí fue muy experimental, fue muy serendípico y digamos que se fue desarrollando paso a paso y año a año. Listo, yo siento que el punto de
inflexión en mis redes sociales tomó aproximadamente 5 años, en donde creo que uno echa raíces, empieza a encontrar su tono, empieza sobre todo a ser consistente en este tema, porque a veces las personas piensan que uno hace un video y si se viraliza y ya está, pero en realidad hay que depender de varios videos, no solamente de uno, así que creo que después de 5 años de estar generando contenido de educación financiera de manera consistente fue cuando llegó el punto de inflexión, acompañado también sobre todo de los medios tradicionales, porque empezaron también a explorar nuevos formatos. Así que a partir de ahí estas dos cosas se combinaron y creo que lo más difícil de esos primeros 5 años fue justamente encontrar la consistencia y seguir creyendo que valía la pena, así uno no tuviera la cantidad de visualizaciones así muy grandes, y también apostarle a un tema como la educación, que había personas que me decían, no, pues si usted se quiere viralizar, mejor haga cosas de maquillaje o haga cosas de fitness, pero es que las finanzas a nadie le gustan, tienen las dos palabras que a nadie le gusta, educación y financiera. Entonces creo que ser un poco testaruda de continuar sin ver en esos primeros años resultados fue de las cosas más difíciles. Y creo que lo segundo es igual poner la educación financiera en la conversación pública para hacer de alguna manera que las personas sí sientan que es importante, pero que adicionalmente lo puedan aplicar en su día a día. Sí, ahí parece que estuviera en contravía lo que quieren de pronto las grandes instituciones muy serias y los jóvenes, ¿no? Y aquellos que hasta ahora están, por ejemplo, recibiendo sus primeros ingresos. Pero creo que cuando uno humaniza mucho este tema de las finanzas personales es cuando se encuentran como estos dos mundos que tienen pues cosas en común. Por un lado, el sector financiero quiere tener usuarios más educados para, por ejemplo, darles más acceso a crédito. Pero no pueden dar acceso a crédito si una persona de pronto no paga a tiempo, está en mora o no sabe cómo se utiliza un producto financiero. Así que ellos necesitan educación para captar este público, y este público que nace en un punto en donde todo va muy rápido, en donde la inteligencia artificial cambia las cosas rápidamente, en donde además hay que apalancarse mucho de las herramientas tecnológicas que tenemos y al mismo tiempo saber manejar el dinero, pues encuentran de pronto en este contenido uno de valor para aplicar cositas pequeñas. Y la intención, y creo que la gran ventaja de los contenidos digitales, es que son como pequeños mordiscos que uno puede dar día a día y uno no tiene que hacerse un máster en negocios o una especialización en finanzas, sino que con esos pequeños pasos puede de alguna manera mejorar su vida financiera y acercarse a sus objetivos financieros. Por ahí hay quienes dicen que el dinero no es lo más importante en la vida, pero hay algo cierto, y es que sí afecta a las cosas que son importantes en la vida. Lo que queremos lograr, la relación muchas veces con nuestra familia, o por ejemplo esas cosas que queremos alcanzar como estudiar una carrera profesional o comprarnos una casa, que son sueños que uno tiene, que tienen que ver con el dinero, y por eso es importante aprender a manejarlo. Bueno, creo que hay un filtro que uno podría aplicar para no salirse de foco, porque de repente a mí me han hablado de, por ejemplo, casas de apuestas deportivas o, por ejemplo, juegos de azar, en donde pagan una suma muy interesante de dinero por recomendarlo, porque de pronto sienten como que si yo hablo de generación de dinero, esta podría ser una manera. Pero hay un filtro que uno tendría que colocar, y es primero, yo estaría dispuesta a probar este producto o servicio. Si uno no está dispuesto, pues es mejor no. Segundo, si lo voy a recomendar a un familiar, a un amigo. Y número 3, si me veo trabajando con esta marca. Y hay unos valores como muy puntuales que creo que son como el filtro antes de aceptar cualquier otra colaboración, porque si no, uno aceptaría todo y haría todo lo que fuera, y en realidad tampoco es la gracia. Sí siento que la audiencia merece primero mucho respeto y sobre todo mucho criterio por parte de su generador de contenido para filtrar las cosas que desde este lado particularmente sí uno siente que son buenas o que son útiles al menos. Entonces yo trabajo con una amplia gama de empresas, pues son empresas a las que les pruebo el producto, a las que sé que están, por ejemplo, registradas bajo una entidad vigilada, y a las que, por ejemplo, yo sé que podría recomendar sin ningún problema a un familiar, a un amigo. Claramente uno a veces se equivoca y luego reputacionalmente eso es complicado, porque uno dice, oye, a mí este producto me parece chévere, las personas no tanto, y ahí uno tiene también que empezar a escuchar a la audiencia y decir, bueno, de pronto sí tengo que entrar a profundizar sobre las cosas que no son tan chéveres y darle la vuelta a ese contenido y a esa recomendación. Pero sostenerse es con ese filtro, con unos valores muy claros y sobre todo no queriendo exprimir a la audiencia, sino dándoles mucho contenido de valor, que pues luego eso se retribuye de diferentes maneras. Bueno, las personas que quieren empezar en este tema de la generación del contenido y de alguna manera influenciar en algo que les apasione, creo que ese es el punto de partida. Buscar realmente qué me apasiona mucho y de lo que podría hablar durante toda mi vida sin aburrirme.
¿Qué sucede? Que hay personas que empiezan desde lo contrario. Es que se está viralizando, qué es lo que mira más la gente y empiezan desde ahí. Pero si a uno no le apasiona esos temas, difícilmente va a ser sostenible en el tiempo. Lo segundo, que empiecen con lo que tienen. Hay personas que me escriben, bueno, ¿y qué micrófono tengo que comprar? ¿Y qué tipo de cámara? ¿Y qué lente? ¿Y entonces cómo armo las luces y el esquema? En realidad eso no es lo más importante en redes sociales, sino lo importante es el mensaje. Así que a empezar con lo que tienen, con el celular que tienen, e incluso ni siquiera necesitan como un estudio o algo súper especializado. Con solo el celular pueden empezar y esa es la recomendación. Y lo tercero es muy importante, antes de lanzarse a redes sociales yo haría un colchón de contenido. ¿Qué sucede? Que el algoritmo premia más a los creadores de contenido que son consistentes y suben, por ejemplo, video todos los días en ciertas redes sociales. Pero cuando uno a veces se demora mucho haciendo un video, que está bien porque es el proceso normal cuando uno arranca y la curva de aprendizaje y lo lanza, tal vez luego se puede demorar un par de semanas otra vez en lanzar. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, en estas festividades o en este descanso puedan planear un contenido, 10 o 15 cápsulas, y ustedes empiecen a probar qué va funcionando y qué no va funcionando para hacer su próxima tanda de contenido. Es decir, no hagan uno y lo lancen, porque luego ahí va a bajar como esa emoción incluso y no vamos a educar al algoritmo correctamente. Entonces hagan un colchón y empiecen a lanzarlo. Y sean ustedes mismos, sería la última recomendación, porque si uno finge ser alguien que no es o habla de una manera en la que uno no habla naturalmente, pues se va a volver como muy complicado y uno se va a tener que poner una máscara cada vez, por ejemplo, que haga contenido, y al final esa no es la idea. Yo creo que hay varias cosas que desmotivan mucho a un creador de contenido y es primero esperar de pronto y no ver resultados. Lo segundo es la comparación, que es el asesino de la felicidad. Entonces si uno puede ver en redes sociales las métricas de otra persona, cuántos likes tuvo y cuántas visualizaciones, uno empieza a compararse mucho y eso empieza a ser muy dañino para la salud mental. Y otra cosa es lo que se conoce en redes sociales como el hate, ¿no? Las personas que de pronto dejan un comentario que no está basado en una crítica que sea constructiva o con datos, sino simplemente que quieren hacerle daño a la otra persona que está detrás de la pantalla. Yo creo que esos tres elementos se me han combinado en varias ocasiones y sí me han dado ganas de decir, yo creo que esto ya no vale la pena, de pronto quiero hacer otra cosa, ya 11 años de esto estuvo bien, aparte las personas que más necesitan aprender, si ya, yo, mejor dicho, ya está todo sobre la mesa. Pero luego me motivo sabiendo que cada vez vienen más jóvenes intentando ingresar a este mundo, lo voy a poner estos comillas como capitalista, de saber cómo tengo que manejar mi dinero, cómo es que tengo que cobrar mis servicios, e incluso cómo hasta paso una cuenta de cobro. Hay personas que no tienen guía y nadie les explica sobre eso. Y son esos jóvenes que vienen en esta generación los que me motivan a decir, bueno, acá hay una guía, yo he pasado por todo esto y me gustaría que no cometieras estos errores y lo hicieras de esta manera porque a mí de esa manera me funcionó. Entonces ese es el público que constantemente va pidiendo esa ayuda o esa orientación, la que a uno lo mantiene muy motivado, pero sobre todo también los mensajes de las personas que se toman el tiempo de decir, este contenido me sirve, salí de deudas porque vi este video tuyo y lo apliqué, o por ejemplo uno que recuerdo mucho de mi sueño era vivir en París y cuando conocí tus videos hice un presupuesto y ahorita estoy viviendo el sueño. Entonces esas son las cosas que a uno no lo hacen desertar y por el contrario hacen que uno quiera seguir aquí pues durante muchos años más. Bueno, yo creo que top 3 de temas. Primero, cómo nos vamos a adaptar a la inteligencia artificial y sobre todo cómo la vamos a aprovechar para generar ingresos. Todavía hay personas que de pronto sienten, y esto puede ser una opinión que tengan muchas personas, que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los humanos y que va a ser mucho más difícil generar ingresos, pero creo que deberíamos darle la vuelta y mirar la otra cara de la moneda en donde cómo nos aprovechamos de esta inteligencia financiera artificial para generar pues muchos más ingresos y sobre todo cómo hacemos más rápidos nuestros procesos. Entonces ese es un tema que creo que fue súper clave en el año 2024. Número 2, cómo es que nos podemos adaptar a los rápidos cambios en las redes sociales y en la tecnología. De hecho, ahorita, por ejemplo, el sector educativo está teniendo una crisis muy grave porque los jóvenes no quieren estudiar porque encuentran más rentable otras carreras sobre lo digital o quieren ser youtubers o influencers, y desde ese sentido hay un crecimiento muy grande en la economía de la educación digital. Es decir, las personas ya están viendo más valor en tomar un curso corto de marketing digital, de generación de contenidos, de cómo un gancho para un reel, en vez de pronto meterse a una carrera de 5 años que ya parece muy larga con todo lo que sucede al mismo tiempo. Así que creo que eso es lo número 2.
Y el número 3, de manera definitiva, es la democratización de las inversiones en Colombia. Cada vez hay más plataformas que están haciendo un trabajo muy interesante en donde permiten abrir esa ventana para que todas las personas, incluso desde 20.000 pesos colombianos, puedan empezar a invertir. Cosa que no estábamos viendo hace unos 3 o 4 años, en donde uno tenía que ir a una comisionista de bolsa, tener además un capital de dinero pues que para un colombiano en el promedio era bastante difícil de reunir, y darle la oportunidad de que pruebe qué se siente invertir, por ejemplo, en acciones, en fondos de inversión colectiva, en CDTs, y todo de manera digital. Así que creo que lo que engloba grandemente esto es la inteligencia artificial, la tecnología y sobre todo también lo que quieren los jóvenes y cómo se están proyectando en el futuro. Bueno, este es un libro que saqué hace aproximadamente 3 años, se llama ¿Y ahorra qué? Y es una guía para las personas que recién se están enfrentando al mundo financiero. Lo escribí como si fuera un viaje para que las personas pudieran, primero, disfrutárselo y segundo, hacer todos los preparativos, como cuando uno empaca maleta para irse a algún lado. Y es que así es la vida financiera. Si uno arranca y no sabe si va para tierra caliente, para tierra fría, si tiene que llevar de pronto botas o de pronto si tiene que llevar tenis, pues es muy difícil que pueda avanzar en ese viaje. Así que lo distribuimos en 5 etapas o en 5 puertos este viaje. El primero es cómo yo puedo generar ingresos, cómo puedo salir de deudas, cómo puedo ahorrar, cómo puedo invertir y cómo puedo diversificar. Y está hecho en un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona, desde un joven hasta una persona que de pronto nunca ha podido ahorrar, pues empiece como este viaje de una manera acompañada. Y surgió por esa necesidad de sacar la educación financiera de lo digital y llegar a otros públicos, pero sobre todo también conectarlos con un contenido que de pronto pueda ser amable para ellos y que puedan también apersonarse de ese proceso. El libro tiene espacios para escribir, tiene códigos QR para que vean información adicional en mi canal de YouTube y tiene una serie también de guías que de pronto no lo dejan ya preparado para hacer sus planes financieros y finalmente pues lograr esos objetivos. Es un proyecto que me tiene muy emocionada porque ya nos notificaron que hemos vendido las 10.000 unidades, lo cual pues me hace muy feliz y me da mucha esperanza de que la gente en realidad sí quiere educarse financieramente, así que hay que seguir generando herramientas para eso. Hace poco recibí una invitación muy importante desde el Foro Económico Mundial para su reunión anual en Davos, y estoy muy orgullosa de poder ir a representar a Colombia como la primera mujer menor de 30 años en este evento, a poner la educación financiera en el mapa y a conectar el sector público y privado para movilizar recursos y empezar a impactar sobre todo en educación financiera a los jóvenes, y que se vienen con toda esta revolución, que se vienen con toda esta inteligencia artificial y con estos cambios tecnológicos. Ahora más que nunca es donde hay que tener educación financiera y sobre todo ponerla en el ojo público para pues destacarla como el tema tan importante que es.